Bueno, entonces vamos a hacer, vamos a retomar ahora sí viéndolo, todos están viendo la pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Que se está compartiendo? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, los ejercicios anteriores, hasta el 8 más o menos, venían usando, por ejemplo, la función factorial que se había construido con Gustavo ya como en la clase anterior, la semana pasada. Nosotros ahora vamos a usar de nosotros subalgoritmos y vamos a hacer, tenemos que hacer un subalgoritmo que se va a denominar tiempo, se va a llamar tiempo, que es un subalgoritmo, no sabemos si función o subrutina, que determina el tiempo transcurrido entre 2 horas distintas del mismo día. Esto de que sea del mismo día es un dato importante a la hora de resolver el problema. Expresar dicho tiempo en cantidad de horas, minutos y segundos. Entonces, sabemos, y ahora me voy a armar un bloc de notas para que vayamos anotando las cosas que sabemos. Sabemos que es un subalgoritmo. Abrir el otro bloque. Vamos a usar este. Sabemos que es un subalgoritmo. Tenemos que determinar de qué tipo es. Sabemos que como datos vamos a tener, ¿qué cosa? Y acá yo les voy preguntando bastante a ustedes, ¿eh? Así que atentos a la respuesta. 2 horas de un día. 2 horas, 2 instantes de tiempo, el dato correspondiente a 2 horas de un mismo día. Como resultado, ¿qué tenemos que obtener? La diferencia de tiempo entre esas 2 horas. La diferencia, la diferencia entre esas 2 horas. Y una cosa que es no menor también, que dice que este resultado tiene que estar expresado en horas, minutos y segundos, ¿sí? Porque bueno, si yo hago, digamos, la diferencia, lo puedo expresar, digamos, en horas, lo puedo expresar en minutos, lo puedo expresar en segundos, pero en este caso tiene que estar expresado en horas, minutos y segundos. El formato sería más o menos así, HH, MM, si lo queremos escribir en un formato, ese es. Así que sabemos que tenemos que expresarlo de esta manera, en horas, minutos y segundos. Ahora bien, ¿hay algún tipo de dato o nosotros estamos manejando hasta ahora algún tipo de dato en el cual pueda almacenar instantes de tiempo en horas, minutos y segundos? No. No, no lo tenemos. Hay lenguajes de programación que sí incluyen tipos de datos, tiempo o fecha, pero nosotros no lo tenemos dentro de los tipos de datos básicos que manejamos, así que Eso, no lo podemos resolver. ¿Cómo lo podríamos hacer? profe, ¿eso sería un arreglo? No sé si un arreglo, porque en un arreglo ya vamos a hablar bastante más de la semana que viene, no son datos que son del mismo tipo, pero se guardan bajo un mismo nombre. En este caso, sabemos que es un instante de tiempo, sabemos que van a ser datos relacionales, pero no necesariamente tiene que ser un arreglo. Entonces lo podríamos tomar como 3 datos distintos, de tipo Claro, entero. exacto, esa es la forma en la que vos la vamos a manejar. Vamos a manejar una variable de tipo entero para la hora, otra para los minutos y otra para los segundos. Entonces vamos a producir 3 números y con eso vamos a armar, que luego vemos así en pantalla, la diferencia de en horas. Entonces, lo mismo se podría expresar para los datos de entrada. Los datos de entrada nos dicen que son 2 horas de un mismo día, pero no nos dice cómo se ingresa. Hay muchas formas de expresar en la hora de un día, pero lo normal o lo más común es que nosotros lo expresemos también en horas, minutos y segundos. Así que a pesar de que no lo dice, vamos a asumir que también esto está expresado en horas, minutos
y segundos. Entonces también estas 2 horas que se van a ingresar, las vamos a ingresar como variable de tipo entero. Tenemos que declarar una variable para las horas, otra variable para los minutos y otra para los segundos, para cada uno de los 2 intervalos de tiempo, para cada uno de los 2 horas que se van a ingresar. Luego sí, vamos a tener que hacer digamos, la diferencia para encontrar los resultados. Ahora bien, si ya yendo digamos, a la metodología, que vamos a construir, lo primero que vamos a tener que hacer va a ser ver las 2 horas. Luego, en principio, podríamos decir que lo siguiente que tenemos que hacer es calcular la diferencia, pero ¿podemos calcular directamente la diferencia entre 2 horas si lo tenemos expresado de esta forma? No, habría que restar hora con hora, minuto con minuto y segundo con segundo. Claro, esa sería digamos, la metodología que nosotros lo hiciéramos, por ejemplo, si lo hiciéramos en papel. Pero ahí entran también otras consideraciones, porque, por ejemplo, si yo te digo que la hora, digamos, o una de las horas es, a ver, vamos a poner un ejemplo, 6, 6:25, 50. Vamos a poner la otra hora, 8, 33, 35, 20. Yo tengo que restarlo, bueno, tengo que decir, bueno, tengo esta hora, vamos a hacer al revés, este va a ser 25 y este va a ser 45. Tengo que decir, hacer esta hora menos esta otra. Entonces, bueno, en principio podría decir, para las horas tendría que hacer 8 menos 6, lo cual me daría 2. Para los minutos, yo tendría que hacer 25 menos 45. Pero ahí ya estoy en un problema, porque si yo hago eso me da menos 20. Y no hay ninguna correspondencia, digamos, de tiempo en minutos que sea menos 20. Entonces, en ese caso, ¿cómo se resolvería si lo estuviéramos haciendo en papel? Y si se pasa de 0 a ese menos 20, habría que pasarlo a las horas, de algún modo. De algún modo, claro, acá es donde volvemos a la primaria y le decimos, bueno, acá el 25 le pide 1 al 8, con el cual el 8 se debería convertir en 7, y esto se transforma, que le pidió de 1 hora, se transforma en un 85, con lo cual esto te termina dando 40, y esto te termina dando 1. Pero entonces tenés que resolver primero los minutos, antes de hacer, antes de hacer las horas, y es de suponer que nos puede pasar lo mismo con los segundos. Entonces tendríamos que responder, hacer el cálculo primero de los segundos, eventualmente ver si hay, si te da un número negativo, para saber si le tengo que restar digamos, algún valor más a los minutos, lo mismo con los minutos, y así ir arrastrando. Tiene su complejidad. Yo le voy a proponer una forma un poco digamos, diferente. ¿Se les ocurre alguna otra? Podríamos pasar todo a segundos y trabajar en segundos y después dividirlo en hora, minuto y segundo. Claro, exactamente. Podemos hacer eso. Podemos convertir las horas a segundos, hacer la diferencia, calcular la diferencia, y luego convertir a horas, minutos y segundos nuevamente. Y luego sí mostrar el resultado, ¿no? Entonces esa sería, digamos, la forma más sencilla digamos, de resolverlo. Leer las horas, convertir las horas a segundos y calcular la diferencia y luego convertir a horas, minutos y segundos. Después, bueno, hay varias formas de, de ir resolviéndolo. Dependiendo de dónde se producen digamos, los ingresos de datos. Acá, por ejemplo,
en el enunciado me dice que el algoritmo que tenemos que construir, su algoritmo que tenemos que construir se llama tiempo, y tiene que determinar el tiempo transcurrido entre 2 horas distintas del mismo día. Pero ahora bien, esas 2 horas del mismo día, esas 2 horas distintas del mismo día, ¿dónde se leen? ¿Quién se encarga de leerlo? ¿Es el algoritmo principal y se lo envía a su algoritmo como datos, como parámetros, como Profe, argumentos de lo ingresa entrada? el usuario, ¿no? En ese caso, en el Sí, sí, algoritmo principal. es el usuario en los dos casos. O sea, siempre eso Ajá. es un dato que tiene que introducir el usuario. El tema es, nosotros como, desde el punto de vista de programadores, o del enunciado que estamos leyendo, ¿lo tiene que ser el programa principal? O sea, ¿lo tenemos que leer en el programa principal o en el subalgoritmo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puedo repetir la pregunta? Claro, nosotros sabemos que las 2 horas las tenemos que pedir por teclado para que la ingrese el usuario. Ahora, eso lo vamos a hacer en el programa principal y le pasamos los datos al subalgoritmo, o lo hacemos en el subalgoritmo mismo. En el principal, profe. En el programa En el principal. principal. ¿Por Para qué? que después haga la cuenta en la función o su algoritmo, en este caso. Sería. Sí, pero ¿qué diferencia habría, digamos, entre leerlo, digamos, en el subalgoritmo y hacer el cálculo? O sea, hacer el cálculo sí, seguro que hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que es lo mismo. ¿Sí? Es más fácil para reutilizarlo después, si lo usamos en el principal. Si lo lees en el principal, es más fácil para reutilizarlo. ¿Sí? Sí, sí, es una posibilidad. Sabés que tenés que recibir que podés recibir, digamos, 2 horas, que pueden venir de cualquier lado, digamos, no, digamos, directamente te devuelve, digamos, en segundos. Yo me inclinaría, digamos, también, digamos, por esa digamos, opción. Si yo lo leo en el algoritmo principal y hago un subalgoritmo que reciba los datos de entrada, las horas, minutos y segundos de las 2 horas, y haga, digamos, la diferencia, puedo independizarme de la forma, digamos, en la cual van a ingresar, digamos, datos. Puede ser que yo se lo pida por teclado al usuario, o que eventualmente más adelante, cuando veamos archivo, lo vaya leyendo de un archivo y se lo mande, digamos, al subalgoritmo. Y el subalgoritmo va a ser el mismo. Lo que cambió es la forma en que yo hago la entrada de datos, que ahora puedo cambiarlo, puedo hacerlo por archivo o puedo hacerlo, digamos, por teclado. Pero el subalgoritmo es el mismo, así que vamos a resolverlo de esa forma. Vamos a hacer que nuestro algoritmo principal lea las 2 horas, le envía las horas a nuestro subalgoritmo tiempo, y luego el subalgoritmo tiempo le va a devolver el resultado. Ahora bien, el resultado que devuelve, ¿qué va a hacer? ¿O cómo vamos a devolver los resultados? Los resultados que tenemos que devolver son horas, minutos y segundos, ¿no? Y este tipo de subalgoritmo, ¿de qué tipo va a ser? Y sería una subrutina, porque devuelve 3 resultados distintos, que son las horas, los minutos y los segundos por separado. Claro, exactamente. Nosotros vamos a devolver horas, minutos y segundos. Son 3 valores, entonces no lo podemos hacer mediante una función. Entonces esto tiene que ser una subrutina. Que va a recibir las horas, minutos y segundos de cada una de las 2 horas, y va a devolver las horas, minutos y segundos del resultado. Nosotros ya vamos a devolver el resultado en horas, minutos y segundos, entonces es por eso, digamos que tiene que ser una subrutina. Si devolviéramos el resultado solamente en segundos, ahí sí sería una función, como por ahí sugirieron, digamos, en el chat. Si devolvemos solamente los segundos, sí puede ser una función, y sí, casi seguro que va a ser una función.
Pero vamos a devolver todo, horas, minutos y segundos. Son 3 valores, así que necesitamos que sea, digamos, sí o sí, una subrutina. Entonces, bueno, sabemos que es una subrutina, sabemos que va a recibir 2 horas del mismo día, va a calcular la diferencia entre esas 2 horas y, bueno, la metodología va a ser leer las 2 horas, esto en programa principal, un programa o un algoritmo principal, y luego convertir las horas a segundos, calcular la diferencia, convertir a HMS, todo esto va a hacerse mediante una subrutina. Así que vamos a poner aquí que vamos a llamar a tiempo para que haga lo siguiente. Convertir las horas a segundos, calcular la diferencia y convertir a horas, minutos y segundos. Devolviendo estos últimos datos, ¿no? Van a ser resultados. Entonces, vamos a empezar a construir nuestro algoritmo. Arranquemos con el algoritmo principal, que va a ser lo más sencillo. Algoritmo diferencia horas. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué variables necesitamos. Y bueno, acá pregunto, ¿qué variables vamos a usar, digamos, para resolver este problema? En el algoritmo principal. Yo pondría hora 1, minuto 1, segundo 1 para la primera hora y hora 2, segundo 2, minuto 2 para la segunda hora. Bien, todas esas variables, ¿de qué tipo? Entero. Enter. Entero. Ahí está. Dijimos hora 1, yo voy a poner H, H1, para no escribir tanto. M1, S1, H2, M2, S2. Esas son horas, minutos y segundos del primer tiempo, la primera hora, y horas, minutos y segundos de la segunda hora. ¿Qué más? H1, perdón, H3, S3 y M3 para el resultado. Bien. Como van a ser los resultados, podemos directamente omitir el número y ponemos, como pusimos acá, H, M y S. Sí. Ahí está. Pero ya sabemos que el resultado final. Que se diferencia un poquito más del resto, ¿no? Entonces tenemos un montón de variables. Tenemos H1, M1, S1 para la hora 1, H2, M2, S2 para la hora 2 y HM y S para la hora final, que va a ser el resultado de lo que vamos a mostrar. Entonces, ¿alguna otra cosa más? Faltaría, pero eso va a ir dentro de la subrutina, la variable para guardar los segundos. Claro, Cuando todo eso va a ir dentro de la subrutina, así que eso acá no lo necesitamos. Bueno, arranquemos, veamos si después necesitamos alguna más. Agregamos inicio, fin, acá adentro va a estar nuestro algoritmo, perdón. ¿Qué teníamos que hacer primero? Solicitar las horas. Exacto. Si vamos a decirle al usuario, vamos a poner un escribir. Ingrese la hora 1. Ingrese la primera hora. En horas, minutos y segundos. Y leer H1, M1 y S1. Ahí está. Con eso leemos la primera hora. Hacemos lo mismo
para la segunda. Así que yo copio y pego y voy modificando, ingrese la segunda hora, lo que tengo que modificar. Ingrese la segunda hora, leer H2, M2 y S2. Hasta acá, entonces, lo que hicimos es leer las 2 horas. Ahora, con nuestra metodología, tenemos que llamar a tiempo para que haga lo siguiente. Todo esto de que haga lo siguiente, ya desde yo cuando estoy armando el algoritmo, por ahí mucho no me importa. Es problema del que hace el algoritmo tiempo. Yo lo que tengo que saber es qué le mando y qué espero de resultado, ¿sí? Y qué hago con esos resultados que me envía. Todo lo que hace, digamos, acá adentro es problema del que le tocó hacer en su algoritmo. Que en este caso vamos a hacer nosotros mismos, pero podemos delegarlo para dentro de un ratito. Bueno, ¿cómo invocamos su algoritmo? ¿Cuáles eran las opciones, profe? ¿De cómo se invocaba? ¿Me decís cuáles eran las opciones de cómo se invocaban? Una de ellas que me acuerdo es que era utilizar una variable, me parece. Utilizar una variable, pero sí, pero ¿en dónde? ¿Como parámetro, como argumento? ¿O para asignar el valor que devuelve? Tendríamos que poner el nombre del subalgoritmo, de la Sí. subrutina, los parámetros de entrada, que serían las horas, Sí, y los parámetros de salida, que serían la diferencia que devuelve. claro, exactamente. A ver, vamos a ver un poquito lo siguiente. Nosotros teníamos, y vamos a ver acá la diapositiva, que las distintas formas de invocar a una subrutina, en este caso nosotros lo teníamos con el ejemplo con x a la n, eran, desde el punto de vista de los parámetros que le podíamos llegar a pasar, eran que le podíamos pasar constantes en las variables de entrada o variables para la variable de salida, para los datos de salida. Los datos de salida siempre tienen que ser variables, lo que variaba era qué podían ser las constantes, los argumentos de entrada, que pueden ser constantes, expresiones, o podían ser otras variables, variables. Pero siempre, para llamarlo, siempre tiene que ser una línea suelta, porque los resultados los devuelve a través de la lista de parámetros, o de la lista de argumentos, mejor dicho, en este caso a través de las variables de salida. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es escribir el nombre de su algoritmo, tiempo, y vamos a empezar a escribir la lista de argumentos. Todos los argumentos de entrada, y al final escribimos todos los argumentos de salida. En este caso, los argumentos de entrada tienen que ser todas las horas, la hora 1 y la hora 2, expresadas en horas, minutos y segundos, y los argumentos de salida van a ser la hora 1, la hora final, digamos, perdón, la diferencia en horas, minutos y segundos. Todas van a ser variables, porque bueno, ya en todas las hemos leído aquí. ¿Y en qué orden van? Y hasta ahora todavía no lo sé, porque todavía no lo escribí, pero bueno, vamos a asumir que le vamos a pasar primero las variables correspondientes a las horas, minutos y segundos 1, luego le paso los valores de horas, minutos y segundos 2, y finalmente voy a tener las variables h, m y s para la lista de variables de argumentos de salida. Estos van a ser los argumentos de salida. Fíjense, los argumentos de salida no están llamados nunca antes. Todos los argumentos de entrada sí tienen que ser en algún momento inicializados. Yo estos acá, H1, M1 y S1 los leí, H2, M2, S2 los leí acá, pero HM y S hasta ahora no lo usé, ni le asigné valor ni nada, solamente están declaradas. Esto
dentro del subalgoritmo es donde se le van a asignar los valores. Y finalmente, lo que me queda entonces por hacer va a ser mostrar los resultados. En este caso, va a ir un escribir que diga la diferencia es 2 puntos, y vamos a escribirlo, va a ser medio complicado, medio largo, tiene que ser H, vamos a escribirlo en formato legible, 2 puntos, M, coma, 2 puntos de nuevo, coma, S para los segundos. Esto va a escribir horas, minutos y segundos separado con 2 puntos en el medio, ¿no? Este va a ser, digamos, todo el algoritmo. Fíjense que queda sencillo, ¿no? Lo único son ver 3 variables y invocar a una subrutina, que sí, es cierto, tiene muchos parámetros, tiene muchos argumentos, pero tiene una simpleza, ¿sí? Así que ahora lo que nos queda es construir tiempo. Sí. Yo no entendí por qué en los argumentos que le pasa al subalgoritmo tiempo también pone lo que va a devolver, o sea, HMS. Claro, porque los subalgoritmos, subrutinas, solamente devuelven datos a través de parámetros. No tienen una instrucción devolver para devolver un valor. Si yo no pongo esto acá, ¿cómo sé los valores de HM y S? Entonces se supone que HM y S los va a calcular la subrutina, pero los tiene que devolver de alguna forma. Claro. Esa es la característica de la subrutina. Siempre que yo tengo o que devolver más de un valor, voy a tener que usar sí o sí una subrutina, porque una función solamente me devuelve un solo valor. Entonces, si yo tengo que algo que me devuelva un solo valor, uso una función. Pero en este caso, vemos, cuando yo tengo que devolver ninguno o más de un valor, que en este caso son 3, tengo que usar, digamos, una subrutina, porque uso la lista de parámetros de salida para generar, digamos, la salida de ese subalgoritmo. Bueno, ahí está. Vamos a construir ahora la subrutina tiempo. Vamos a acelerar un poquito. Subrutina tiempo. Voy a tener una larga lista de parámetros. Primero vamos siempre con los parámetros de entrada. Ponemos de 2 puntos y toda la lista de parámetros de entrada. En este caso van a ser todo de tipo entero. Y van a ser H1, M1, S1. En realidad tienen que haber correspondencia con todos estos acá. No necesariamente se tienen que llamar igual, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle... sí, no hay mucho de secreto. Vamos a ponerle sí, vamos a ponerle H1, los mismos nombres, H1. Recuerden que a pesar de que les pongo los mismos nombres, son variables distintas. Ahí, Kimberly, ¿no faltaría 2 puntos arriba? ¿Me decís dónde? ¿Después de esto? No, después de esto no, porque tiene que estar entre las horas y minutos y entre los minutos y segundos. De esta forma, escribiéndolo así, me va a quedar, por ejemplo, para esta hora serían 18, 2 puntos, 45, 2 puntos, 30 segundos. Pero después de los segundos no tengo que poner más nada, ¿sí? Esto es por una cuestión, digamos, de orden, solamente para que después, cuando se escriba, aparezca así. 18, 45, 22, por ejemplo, ¿sí? Yo le pongo
dos puntos acá al final, me aparecería ahí. Entonces ya no es el formato que estemos correctos, ¿sí? Muy bien, tenemos entonces todos los parámetros de entrada, H1, M1, S1, H2, M2, S2. Y ahora vamos con los parámetros de salida, que van a ser también de tipo entero, H, M y S, que van a corresponder, digamos, a las horas, minutos y segundos que informan, o que terminamos informando, digamos, en el problema. Bueno, variables que vamos a utilizar acá, ¿qué vamos a necesitar en la subrutina? Eh, yo, yo pondría seg1 y seg2 para pasar a segundo las horas que entran por la subrutina. Bien, bien, bien. ¿Y de qué tipo, entonces? Entero también. Entero también. Vamos con seg1 y seg2. Bien, ¿alguna otra cosa? Eh, y no, por ahora no sé. Por ahora no sabemos. Está bien, vamos a dejarlo en suspenso. Al principio todavía no sabemos cómo vamos a hacer. Resolvemos, vamos a ver qué teníamos en nuestra metodología. Dentro de la subrutina tiempo, sabíamos que teníamos que convertir las horas a segundos, calcular la diferencia y convertir a horas, minutos y segundos los resultados. Vamos a pasar esto para tenerlos bien a mano acá y lo vamos a tener en forma de comentario. Así sabemos bien lo que estamos haciendo en cada momento. Esas son las cosas que tenemos que hacer entonces en nuestro subalgoritmo tiempo. Convertir las horas a segundos, calcular la diferencia y convertir a H, M y S los resultados. Bueno, vamos primero a convertir las horas a segundos. Dijimos que íbamos a usar seg1 y seg2 para guardar las horas correspondientes, ¿no? Así que bueno, empecemos con la hora 1. Convertida a segundos. ¿Cómo la convertimos? Horas por 3600 y minutos por 60. Bien, horas por 3600. ¿Y qué más sigue en la expresión? Más Más. ¿Más? minutos por 60. Minutos por 60 y Más. Segundos. más segundos 1. Exacto. Muy bien, para segundo 2, exactamente lo mismo. Para segundos 2, le asigno la hora 2 multiplicado por 3600 más los minutos 2 multiplicado por 60 más los segundos 2. Si hacen estas cosas de copiar y pegar, cuando trabajen en C, asegúrense bien de cambiar después los nombres de todas las variables que estén involucradas en la expresión, ¿no? Porque si no, después siempre es posible que quede algún error y algún cálculo no se realice correctamente. Hay que estar atentos a eso. Bueno, entonces con esto ya tenemos almacenado en seg1 y en seg2, tenemos que están almacenados las horas 1 y la hora 2, pero expresados en segundos. Muy bien, a continuación vamos a hacer el cálculo de la diferencia, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos el cálculo de la diferencia? Seg1 menos seg2. Seg1 menos seg2. Pero ¿sí? tendría que estar en valor absoluto. Profe, igual no tenés que verificar cuál es más grande, o sea, para qué, a cuál le tenés que restar al otro, digamos. Claro, ahí, bueno, los tres dijeron cosas muy diferentes. Bueno, justamente por lo que dijeron los segundos es que no puedo hacer la diferencia directamente, no puedo hacer directamente seg1 menos seg2, porque yo no estoy seguro de que seg1 sea la hora posterior. En realidad yo lo que tengo que hacer es la hora más grande restarle la hora primera. Si yo asumo que primero el usuario ingresa la primera hora y después ingresa la hora más avanzada del día, yo en realidad lo que debería hacer es seg2 menos seg1. ¿Sí?
Se supone que la segunda hora tiene un valor mayor. Pero si lo hubiera hecho al revés, yo tendría que hacer sec1 menos sec2, ¿sí? Si la hora más avanzada del día es la primera que ingresó, tengo que hacer esta diferencia. Así que en principio es importante saber cuál de las dos horas tiene el mayor valor. Alguien dijo ahí algo del valor absoluto, no entendí muy bien a qué apuntaba con eso. No sé si querés explicarte un poquito más. O sea, para que el valor quede siempre positivo. Ah, vos decís, hago la diferencia y ya sé que No me dé importa positivo cuál o es más grande y negativo. que quede siempre positivo. Claro, y después le aplicar el valor absoluto. Sí, pero... A ver, yo voy a tener dos valores. Pasa que, a ver, Pero por ejemplo, yo ahí, tengo... ahí de algún modo estarías como forzando el resultado, porque nosotros necesitamos saber la diferencia que hay entre la hora, sería la hora más avanzada del día menos la hora menos avanzada. Sí, exacto. Y no estaríamos forzando que el resultado siempre va a ser positivo, cuando a veces estamos poniendo al revés la hora, primero la más avanzada y después la menos avanzada. Claro, pero si le ponemos el valor absoluto quedaría igual. O sea, pasa que Sí, tendríamos que usar otra función que sería valor absoluto. claro, bueno, eso no sería problema. Hay una función que se llama apps, así como hay una función que se llama sqrt, que ustedes usaron para hacer digamos, la raíz cuadrada. También está la función apps, que me sirve para calcular que usamos en pseudocódigo y que me sirve para calcular el valor absoluto. Lo que no estoy seguro es que si yo tengo una hora expresada en segundos, por ejemplo, suponete que un segundo me dio 25 y el otro me dio 45. Si yo hago 45 menos 25, esto me da 20. Y si yo hago 25 menos 45, ¿cuánto me da? 25 menos 45 me da menos 20. Sí, Menos por ahí 20. podría ser. Podría funcionar. Quizás funcione. Sí, puede ser que esa sería digamos, también alguna forma que habría que probarla. Y en otra forma sería, profe, con un sí. Si no, otra forma sería digamos, con un sí. Yo, por ahora, me quedo con esa, porque estamos viendo digamos, también porque aprovechamos para ver digamos, otra estructura de control. Pero la opción de verlo con un valor absoluto puede llegar a funcionar. Es más, yo le diría que por ahí vamos a plantear digamos, las dos posibilidades y en todo caso después pueden probarlo digamos, en C y ver si, probándolo con distintas series de datos, si funcionan igual las dos versiones. Igual la de valor absoluto sería más fácil y más rápida. Eh, no sé si sería más rápido. Quizás quedaría menos código escrito, porque no tenés que escribir digamos, un sí. Pero en función de las cosas que después tiene que hacer el procesador realmente, eh, en realidad el cálculo de una diferencia lo va a hacer en los dos casos. Cuando vos usas la función apps, no tenés que usar un sí, pero está usando la función apps. Y es más o menos, hay que ver, digamos, qué te resulta más rápido desde el punto de vista de performance, si llamar a una función que tenés que levantar de una librería o verificar una condición. A lo mejor es más rápido verificar una condición que te da verdadero o falso y en función de eso haces el cálculo de una forma o lo haces de otra. Así que bueno, podría funcionar. Me parece que para ir, desde el punto de vista de performance, no sé si hay mucha diferencia entre una opción y otra. Miriam, el valor absoluto también influye en los minutos, pero acordate que nosotros cambiamos, o acá lo que hicimos es toda la hora completa pasarlo a segundos. Así que, en definitiva, en sec1 y en sec2 vamos a tener dos números enteros que representan la cantidad de segundos que pasaron desde las 12 de la noche. Ya sea hora, minuto y segundo, todo convertido en segundo. Y obviamente la hora más grande, sí, no, está bien, tiene que funcionar con apps. Vamos a escribirlo de las dos formas. Entonces, una variante
hacer usando un sí. Me pregunto, sí, y por ahí ya lo habían escrito en el chat, voy a usar de eso mismo, si sec1 es mayor a sec2, entonces lo que hacemos es esto último, sec1 menos sec2. Si no, hacemos sec2 menos sec1. Fin. Otra posibilidad, y vamos a dejarlo escrito acá. Otra variante sería, bueno, ojo, esto es la expresión, pero ¿a dónde le guardo la expresión? En una nueva variable entera. En una nueva variable. Podría eventualmente usar alguna de estas mismas dos. Para no confundirlos tantos, vamos a crear otra variable que se llama Excel y lo guardamos ahí. Entonces, hacer, le asignamos el resultado de esa expresión. Si sec1 es mayor a sec2, me faltó, entonces a sec le asigno sec1 menos sec2. Y si no, le asigno sec2 menos sec1. Otra variante sería que a sec le asigno el valor absoluto de sec1 menos sec2. De cualquiera de las dos formas, llegamos al mismo resultado. Fíjense lo que le decían. Porque bueno, acá tenemos siempre la diferencia entre dos instantes de tiempo o entre dos números. Puede dar positivo o negativo, pero bueno, la diferencia siempre va a ser, siempre va a ser la misma entre esos dos valores. Y el absoluto me lo convertimos a un número positivo. En los dos casos, ya que sea que lo haga de esta forma o lo haga de esta forma, en los dos casos siempre hago una diferencia. Y siempre hago una sola asignación. Siempre una sola diferencia de variables y siempre una sola asignación. La diferencia que hay entre uno y otro es que acá evalúo una condición y acá llamo a una función. Pero, bueno, y otra vez vemos que esto lo hago en una sola línea y acá hago un sí. Desde el punto de vista de visualización del código sí cambia, pero desde el punto de vista de instrucciones que hay que hacer durante el programa o durante la ejecución del programa no cambia tanto. No hay tanta diferencia. Sí. Para usar la función ABS o SQRT, hay que llamar, o sea, estoy hablando de programación en C. ¿Habría que llamar otra biblioteca más, aparte de stdio.h? Sí, hay que llamar a una, y esto ya lo escribo de monta arriba, a una que se llama math.h, que es la que contiene las funciones matemáticas. Claro. Esa va a incluir el SQRT, apps para el valor absoluto y algunas cuantas más que por ahora no vamos a usar. Listo, gracias. Bueno, entonces esas dos serían las variantes que tendríamos. Con eso tenemos convertido, entonces, o tenemos calculada la diferencia en segundos. Ahora nos queda convertir a horas, minutos y segundos el resultado. Bueno, y ahora comienza lo lindo. ¿Se acuerdan cómo es que se hacía? Más o menos. Con el módulo, módulo era, mod. Mod, exactamente. Bueno, en contexto de matar, sí, Kimberly, hay que poner las dos librerías. Vos cuando hacemos el include, podés poner todos los include que vos quieras. Entonces pones un include para el estándar IO y otro include para el math.h. Entonces, bueno, en H, vamos a empezar, digamos, con las horas y a ver si recuerdan. Bueno, sabemos que vamos a usar la función mod. La función mod que recibía como parámetro. Dos enteros. Dos enteros que vendrían a ser, o que vendrían a significar. Serían los segundos dividido 3600, ¿puede ser?
Claro, sec, 3600. Esto, la función mod, lo que hace es devolverme el resto de la división del primer argumento por el segundo. Lo que va a hacer es sec dividido 3600, eso te va a dar un número, y no, bueno, pero ojo, no, acá no va el resto. Acá va la división entera. Claro. Exacto, ¿se entiende? ¿Lo entienden todos? Bien, bueno, entonces acá, cuando yo calculo la hora, es la cantidad de segundos dividido 3600. Eso me devuelve entonces me devuelve la cantidad de horas. Pero, profe, ahí me va a devolver un valor entero. Ahí te va a devolver un valor entero. Sí, cuando nosotros trabajamos con el símbolo de división, con dos variables enteras, con dos operandos enteros, en este caso tenés una variable y acá un operador entero, esta división se calcula el entero. Entonces te va a dar un valor, un número entero. Bien, Si alguno de los dos fuera real, ahí sí te hace el cálculo en real. Pero si no, te lo hacen enteros. ¿Sí? bien, buenísimo. Bueno, minutos. ¿Cómo los calculamos? Entonces ahí sería el mod de segundos dividido 3600 dividido 60. Claro, exacto. A esto, en todo caso, vamos a hacer, para que quede más fácil, Mod de H. claro, vamos a usar la cantidad o necesitamos calcular el resto de esta división, vamos a crear una variable nueva que se llama resto, para ir guardando los restos allí. Y también por cuestiones de claridad. Entonces, resto, le voy a asignar el resto, que lo calculo con la función mod, de sec 3600. ¿Sí? El resto de la división entre segundos y 3600. Eso me queda en resto. Yo tengo, por ejemplo, que la diferencia me dio, y vamos a poner otro nombre. Vamos a suponer que la diferencia en sec me dio 12.945. Nosotros en H lo que hacemos es asignar 12.945 dividido 3.600. Eso, yo hago la división, en 1945 dividido 3.600, le da 5,59, pero en realidad nosotros estamos haciendo la división entera, por lo que hemos dicho. Estamos trabajando con dos operandos enteros, entonces el resultado va a ser la división entera. Entonces esto me va a dar 3. ¿No? Entonces, bueno. Ahora bien, si yo hiciera esto, y acá es donde el bloc de notas me queda chico, esto en realidad, a ver si lo vamos a hacer con un paint, a ver cómo me va. Vamos a probar. Tenemos 12.000. ¿Cuánto dijimos? 12.945. Dividido 3.600. Y dijimos que me daba como resto 3. Perdón, como resultado 3. Ahora bien, el resto de esto, ¿cuánto es? Yo tengo 3.600 por 3,
me da 10.800. Y 12.945 menos 10.800 es 2.145. Entonces, 2.145 es la cantidad de minutos que sobraron del cálculo de la hora. Esto fue para calcular la hora, ¿no? Ahora, yo lo que tengo que hacer es tomar este resto, 2.145, para realizar el cálculo de cuántos minutos hay. Que normalmente debemos basar exactamente lo mismo. Hay que tomar el resto de esto, 2.145, y dividirlo por 60. Lo cual me va a dar la cantidad de minutos. Eso lo vamos a hacer estemos aquí, guardando primero el resto en un lado. El resto lo obtenía con mod de sec 3600, que hemos dicho que en este caso me daba 2145. Y entonces al resto lo divido por 60. ¿Sí? Eso entonces, 2145, que es lo que tengo almacenado en la variable resto, lo voy a dividir por 60. Y lo que me va a dar es 2145 dividido 60, 35,75. Bueno, sé que es una división entera, así que esto me da 35. Epa, 35 no está muy bien, ¿eh? 2145 dividido 60. En algún momento le erré. ¿Alguien vio dónde le erré? Ah, no, está bien, estoy hablando de minutos, yo pensé que eran horas. Está bien, son 35 minutos, es correcto. Entonces, 2145 minutos dividido 60 me da 35, perdón, segundos dividido 60 me da 35 minutos y algún resto que voy a tener que ver. ¿Cuánto da? ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, vamos a hacer 35 por 60. Acá de peor. 35 por 60 me da 2100. Si tengo 2145 acá, el resto es 45. Y este ya directamente va a ser el valor de los segundos, ¿no? Entonces, yo con esto, m, el resto dividido 60, me devuelve la cantidad de minutos. Me devuelve la cantidad de minutos. Y ahora me faltaría averiguar la cantidad de segundos. ¿Cómo lo calculo? Sería el... Por ahí, mod de m viene Mod más o menos. resto 60. Mod resto 60, claro. Exactamente. M es la cantidad de minutos que ya habíamos calculado. Yo lo que tengo que averiguar es dónde tengo este 2145 dividido 60. Y lo que tengo que averiguar es el resto de eso. Entonces, sé que va a dar, o que va a ser el mod de un número que va a ser el resto dividido 60, que es lo que tengo acá. El número que tengo que dividir es este resto que estaba almacenado ¿en qué variable? En la variable resto. Así que me queda de esa forma. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sería el resto de la división de la división. Sería el O sea, resto de la división del resto de la división anterior. Exactamente. Sí, es rebuscada, pero se llega de mal resultado. Entonces, finalmente, tenemos en H la cantidad de horas, en M la cantidad de minutos y en S la cantidad de segundos. Ya no tenemos más nada que hacer, ya está todo calculado. ¿Qué nos queda? ¿Hay que hacer algo más para devolver el resultado? no, nada, ya está. Nada más, ya estamos.
porque tenemos acá en la lista de parámetros que H, M y S están declarados como variables de salida. Entonces van a estar devolviendo el resultado a los argumentos correspondientes, que nosotros le pusimos como nombre también H, M y S. Cuando yo termine de ejecutar acá esto, cuando llegue a fin subrutina, los valores que tengo en H, M y S locales son asignados a H, M y S del algoritmo principal. Con lo cual acá después cuando muestre el valor, voy a estar mostrando el valor que calculé dentro de la subrutina. Y bueno, nuevamente, como les decía, de la forma en que lo hicimos acá, nosotros ahora la lectura la hicimos desde el teclado, pero podríamos cambiar el algoritmo para que lea de un archivo o para que lea de algún reloj, por ejemplo, qué sé yo, que dispare algún evento y vamos a calcular la diferencia de en horas, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo sería, profe, lo que dijo, para hacer lo que dijo recién del reloj? ¿Del reloj? No, bueno, eso en realidad, si yo tuviera, por ejemplo, algún dispositivo de entrada que no fuera, un teclado, que viniera, de que me devolviera, la hora, de un reloj, por ejemplo, de marcación, cuando yo entro a un trabajo o cuando salgo de un trabajo, que me marca una hora determinada. Claro. Eso entra por algún sensor de la computadora y de alguna forma se convierte en algún dato de entrada. Cambiará la forma en que yo hago la lectura. Que bueno, pero demos un ejemplo hipotético, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, ¿les parece que hagamos esto en C? Sí. ¿Sí? Bien, bueno, menos mal, porque era la idea. Bueno, mientras voy abriendo el CodeBlocks, que ahora me doy cuenta que tendría que haberlo abierto antes, porque demora un tiempito, por lo menos en mi máquina. Voy a ir guardando esto, así después por ahí. Profe, una pregunta, ¿cómo era lo del trabajo práctico? Que no tiene nada que ver con esto, pero ¿cómo era el trabajo práctico? ¿Eran grupos o individual? ¿Y qué fecha más o menos también? Joel, ¿vos vas a seguir acá en el curso de repaso o en el...? Sí, yo estoy en la 190, pero me anoté en esta, en este curso. No, porque, no, pregunto porque el resto ya lo están entregando, más o menos, pero bueno, nosotros lo vamos a liberar, el trabajo práctico recién la semana que viene, y la semana que viene les damos las fechas y va a ser, por grupos. Así que sí, después... No, yo no entré grupo, no entregué nada, ya directamente quedé acá en este curso. Entregué toda la tarea y todo. Claro, bueno, los grupos lo van a tener que armar acá dentro de la comisión. Así que, bueno, como ustedes vienen todos de comisiones diferentes, por ahí muchos de ustedes no se van a conocer entre sí. Así que, bueno, los que se conozcan, armen grupo, y si no, usen el grupo de comunicaciones de comunidades y vayan mandándose mensaje por ahí para ver quiénes están colgados y vayan armando grupos. De no más de 3 personas. Así que, bueno, cuando se junten y se comunican 3, armaron un grupito y listo, ya está. El resto se sigue comunicando entre sí. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, a ver, esto era ejercicio práctico. Bueno, mientras me sigue abriendo el CodeBlock, ahí está, ya abriendo. Bueno, Miriam, la tarea 1 de reentrega es para los que se engancharon en la comisión después que nosotros entregamos la tarea 1 y para aquellos que no hayan aprobado alguna de las instancias de la tarea 1. Suponete, yo me subí la tarea 1 de teoría y la de RI. En la de RI me fue bien y en la de teoría me fue mal. Bueno, en esta tienen que rehacer la de teoría.
no las dos cosas. Tienen que hacer solamente lo que les hizo mal, lo que les salió mal, ¿sí? El parcial 1 está compuesto por las notas de la tarea 1, de las dos partes, y de la tarea 2, Federico. Después otra nota que tenemos es la del trabajo práctico, con su examen, y después están dos notas que corresponden al parcial globalizador, que eso va a ser en agosto. Si ustedes ven después en los calendarios que pues se aprobó el calendario académico con las mesas que va a haber, pero no está definido qué día va a tomar examen cada materia. Así que todavía no tenemos definida la fecha del examen globalizado. Profe, ¿ya Bueno, están corrigiendo la tarea 2? sí, creo que sí. Ya Pamela se había puesto con las correcciones, estaba por empezar esta semana. Bien. Bueno, vamos a ir a File, New, File. Elijo C++, no, Empty File. Go. Me parece que no tenía que elegir Empty File. Bueno, ahora vamos a comprobar. Bueno, vamos a ponerle de nombre práctica 3 repaso, ejercicio 9.c. A ver, vamos a empezar con nuestro include. Estándar.io. Coche. Y bueno, vamos a arrancar con la subrutina. Primero voy a ver si quiero asegurarme de que compile. Así que voy a hacer primero el programa principal a modo de prueba. Vamos a hacer un printf. Quiero asegurar antes de escribir todo. Hola. Profe, un problema que tengo con CodeBlocks es que cuando escribo una palabra clave no me la pone en color distinto. Bueno, si haces esto, si te pasa eso, es que probablemente no te lo esté tomando como un archivo de C. Fíjate que para que te lo tome, yo le puse la extensión .c. A lo mejor te está faltando eso y no te lo interpreta como un archivo de C, entonces no te colearía las palabras clave. ¿Solo cambiando el nombre ya alcanzaría? Si elegís hacerlo como empty file, Sí. yo fui a File, New, File, y acá elegí la opción C++, pero empty file. Si elegís eso, empty file de C, y poniéndole la extensión .c, te lo tienen que tomar. Vamos a meterse ahí, de seguro. Bueno, entonces, vamos con la subrutina, dijimos. La subrutina en C arrancan con la palabra clave void. Pero que hizo Gustavo una función la clase pasada, que era factorial, que lo declaró acá como int, porque vos lo primero que le pones es lo que te devuelve la función. En este caso, si le ponemos void, no devolvemos nada, y eso es una subrutina. Ahora el nombre, tiempo, ahí está bien más o menos la letra, ¿se ve? Sí. Sí. Bien. Ahí anduvo, profe, ya lo probé, ya me pone las letras en color. Ah, buenísimo, ¿era eso entonces? Sí, Bueno. había que guardarlo y ponerle .c al final. Claro. Bueno, entonces, primero las variables de entrada. Vamos a definir, bueno, no sé, vamos a ver, Kimberly, si falta alguna otra librería. Si me falta, me va a tirar un error y vemos si la agregamos. Porque depende también de si usamos apps o si no lo usamos. Entonces, void tiempo, vamos a declarar como int las variables ht1, int m1,
Acá vemos la novedad es que tengo que anteponerle digamos, a todas las variables el tipo de dato, S1, int M2, int M2, S2, y ahora las variables de salida. ¿Alguien se acuerda cómo declarábamos las variables de salida? Con asterisco, exactamente. Y la forma de declararlo es exactamente igual, nada más que le anteponemos el nombre de la variable, la palabra, el asterisco, que indica que esto, en definitiva, nos va a indicar que es una variable, un argumento, un parámetro de salida. Int asterisco m, int asterisco s. Abro y cierro paréntesis. Bueno, ahí lo chico un poquito para que se vea todo junto. Entonces, tenemos como parámetro H1, M1, S1, H2, M2, S2, todos de entrada, y tenemos H, M y S, que van a ser de salida. Bueno, variables locales, ¿qué habíamos dicho que necesitábamos? Habíamos dicho que necesitamos sec1, sec2, sec y resto. No, Milena, en el caso de C hay que poner hay que poner el tipo de dato a cada una de las variables. En el caso de pseudocódigo, sí, si querés podés escribir la palabra, el tipo de dato una sola vez, escribís entero y después escribís toda la lista. Pero en el lenguaje de programación tenemos que ponerle a cada parámetro de qué tipo corresponde, aunque sean todos iguales. Bueno, entonces, dijimos que teníamos que declarar sec1, sec2, sec y resto. Son las variables que vamos a utilizar acá. ¿Y Profe, qué ¿no? más hacíamos? Profe, Sí. la línea donde dice void, ¿no va con punto y coma al final? No, si fuera con punto y coma, estaría terminando la subrutina ahí. Ten en cuenta que las llaves, estos te representan bloques de código. Claro. Esta instrucción, void, va a ver todo esto como un solo bloque, como si fuera de una sola línea. Y va a empezar y terminar, digamos, acá. Void tiene que ver un solo bloque o va a ejecutar la siguiente línea que vea. La siguiente línea o bloque de instrucciones. Yo pongo el asterisco, este bloque me queda suelto, dependiendo de nada, y la subrutina termina ahí. Profe, Cuando yo hay llame, una variable no hace nada igual. ¿Cómo? una de entrada que le falta la coma. Una variable de entrada que le falta la coma. No estaría Si hay encontrando. M, La segunda. Acá. Exacto, ahí está, bien. La que sí lleva punto y coma es esta línea, donde defino declaro las variables. Va punto y coma y listo. Bueno, a continuación, inicio. Teníamos que convertir las horas a segundos. Entonces, a sec1 le asigno H1 por 3600 más M1 por 60 más S1. Profe, arriba te quedó el punto y coma, porque por las dudas. Ah, bien, bien. Sí. Bueno, hubiera estado interesante ver cómo cuando no funcionaba, cómo te volvés loco buscando el error. Sec2 igual H2 por 3600 más M2 por 60 más S2. Esta era la parte que habíamos dicho que trataba de convertir las horas a segundos. Nos falta ahora calcular las diferencias. Lo que tiene CodeBlocks, que los comentarios que están en un grid muy claritos apenas se notan, ¿no? Pero bueno, figuren así como comentar.
calcular la diferencia, que habíamos dicho que teníamos dos variantes. Vamos a hacer la variante del sí. Entonces ponemos un if. Entre comillas me pregunto, entre paréntesis me pregunto si sec1 es mayor a sec2. Si es así, entonces lo que hago es sec le asigno el 1 menos sec2. Sí, Justo me había surgido una duda el otro día. Si yo adentro del if quiero consultar si algo es igual a algo, pongo dos signos igual, ¿no es cierto? claro, si yo quisiera preguntar acá si algo es igual, te pones dos signos igual. Claro. Y si Si yo quiero pones uno preguntar, solo, no te da error, porque lo que hace es asignar considerar esta expresión como una asignación. Si los dos son del mismo tipo, hace la asignación, y si no devolvió error, te devuelve verdadero, con lo cual siempre se va a ejecutar la acción de verdadero. claro, Y es un problema encontrar después cuál era el error de lógica, ¿no? Entonces bueno, sí, casi el doble igual. Sí, y si fuera distinto, sería el signo igual con un signo de admiración al lado. exacto, sería primero el signo de admiración y después el igual. Ah, El claro, por eso signo, el lo signo ponía de al revés. admiración es como negar, claro, si lo pones al revés, no te lo toma, te termina dando un error. Listo, gracias. Al final tuve que pensar de vuelta el algoritmo y lo hice distinto, y lo Ah, terminé usando, pero claro, bueno, eso a veces pasa. En este caso dijimos mayor. A sec, le asigno sec1 menos sec2, y si no, a sec le asigno sec2 menos sec1. Punto y coma. Bueno, lo que seguía era convertir HMS a HMS para mostrar los resultados. A ver. Entonces, convertir ahora es minutos y segundos para encontrar, para devolver los resultados. Entonces dijimos, H iba a ser igual a la división entera entre seg y 3600. ¿Sí? Con los minutos ya teníamos que empezar a trabajar con el resto. Entonces, primero nos hacíamos una variable para calcular el resto y hacíamos el mod de seg, 3600. Bueno, acá no tengo la función mod, entonces tengo que hacerlo de otra forma. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, no hay una función mod, pero hay un operador que hace el mod, que queda más parecido a lo que sería una división, entonces, porque el operador es el operador porcentaje y se utiliza pasándole primero o a la izquierda lo que va digamos, en el denominador y luego lo que va como dividendo. Entonces, como divisor, perdón. Entonces, primero el dividendo y luego el divisor. El resto entonces queda igual a los segundos módulo 3600. El resto de dividir segundos por 3600. ¿Sí? Los minutos vamos a calcular como el resto dividido 60. Total punto y coma. Finalmente me queda que la cantidad de segundos era igual al resto del resto sobre 60, ¿no? Eso cuando lo habíamos hecho en el pseudocódigo nos había quedado así. Mod, que me devolvía el resto. Acá acabo de colgar todo. Esperemos que vuelva. Mod, que me devolvía el resto de este número, de esta variable, que se llama resto, sobre 60. Así que tengo que hacer resto, operador resto, 60. Y punto y coma, ¿no? Eso me debería devolver el resultado. Esta sería toda la función, toda la subrutina, mejor dicho.
que me realice la conversión. Toma esas 2 horas, verifica cuál es la primera o cuál es la mayor, hace la diferencia y convierte a horas, minutos y segundos nuevamente. En el programa principal vamos a tener que hacer el ingreso de datos y la lectura. Así que vamos a ver, lo primero digamos era un escribir. Yo voy a poner /n, digamos siempre al principio de la línea para asegurarme de que paso a la siguiente línea. Le habíamos puesto a ver, para el ingreso le puse ingrese la primera hora en horas, minutos y segundos. Así que ahí va, ingrese la primera hora en horas, minutos y segundos. Scanf para la lectura. Y acá, en el scanf, yo entonces el scanf tenía 2 parámetros. Primero, la lista de formato que me indica cómo van a estar los valores que yo ingreso. Cuántos son y de qué tipo son. En este caso son 3 valores de tipo entero. Así que voy a poner porcentaje, ¿cuánto? ¿Alguno se acuerda? Porcentaje de... Porcentaje D o porcentaje I. Cualquiera de los dos puede funcionar. Bien, y a continuación la lista de variables, que en este caso van a ser las variables H1, M1 y S1. ¿Está bien así? Falta el ampersand. Falta el ampersand antes de cada variable, exactamente. Recuerden que el scanf lo que tiene que recibir son direcciones de memoria, y lo que hemos dicho que el ampersand lo que hacía era sacar o obtener la dirección de memoria de la variable a la que antecede. Entonces, de esta forma yo le paso, como argumento, la dirección de memoria de S1. Esto es porque, bueno, scanf es una subrutina que está en la librería Standard.io, que tiene argumentos de salida. Y en este caso los argumentos de salida se los paso de esta forma. Lo mismo para las horas y segundos de la segunda hora. Ingrese la segunda hora y leo T2, M2 y S2. A continuación, invoco a la subrutina tiempo y le paso todos los parámetros. Esto, punto y coma al final. Los parámetros de entrada, ¿cómo se los paso? ¿Hay alguna particularidad a tener en cuenta ahí? La El verdad orden. que no- El orden, pero al ser, digamos, parámetro de entrada, ¿tiene alguna forma especial de pasarlo? Directamente pongo los nombres, ¿no? H1, M1, S1, teniendo en cuenta, en este caso son todas las variables del mismo tipo, pero tengo que tener en cuenta de no equivocarme y pasarlos en un orden distinto. Si no, los resultados no van a ser los correctos. Bien, H1, M1, S1, H2, M2, S2, y a continuación la lista de parámetros de salida. Lista de parámetros de salida, son H, M y S. ¿Alguna consideración de cómo los tengo que escribir? ¿Con asterisco? Con Con asterisco. ampersand. Claro, con ampersand, por lo que habíamos dicho recién. El scanf, por ejemplo, es una función que tiene los argumentos
donde va a leer, los tiene que pasar, digamos, por referencia, como decían alguien, digamos, ahí por el chat, porque son argumentos de salida, son parámetros de salida. Acá en este caso, los argumentos que corresponden a los parámetros de salida, le tenemos que poner también el ampersand. Así que va ampersand h, ampersand m y ampersand s. Perfecto. Y lo último que queda es escribir e informar el resultado. Eso, nuestro cartel, digamos, quedaba escribir o printf. Y acá queda más fácil para escribirlo. La diferencia es, y acá ponemos %d, 2 puntos, %d, 2 puntos, %d. Ven que si yo lo leo ahí, esto es más fácil de interpretar cómo va a ser escrito. Va a quedar una hora, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos. Mucho más sencillo que hacerlo cuando yo lo escribí en pseudocódigo, donde tengo que ir cortando la cadena, ¿no? Acá yo tengo una sola cadena de control y después al final van todas las variables. Cada vez que hay un especificador de formato va a ser reemplazado por alguna variable de la lista que voy a poner acá. Y acá vamos a poner h, m y s, que son las variables en las cuales almacenamos los valores calculados. Entonces ahí cuando llamamos a la subrutina tiempo no hace falta en los parámetros de salida poner el asterisco, ¿o sí? En realidad lo que sucede es que yo pongo el ampersand. Bueno, con el ampersand le estoy diciendo que ahí voy a guardar el valor de un parámetro de salida o de un argumento de salida en el programa principal. Perdón, en el subalgoritmo que llamo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Perdón, yo ahí lo compilé y no le di tiempo de contestar. Bueno, me tiró un montón de errores. ¿Qué pasó acá? Vamos a empezar por el primero. ¿Qué dice? Error. Expected punto y coma before segundos 2. Fíjense que Claro, le falta un punto y coma en cada uno, profe. Fíjense que la operación acá, sí, en un montón de lugares. Me lo mandó acá en segundo 2 y en realidad dice que estaba esperando un punto y coma antes de esto. Claro, corresponde a la línea anterior. Así que yo me olvidé ese. Y me olvidé este. Ahora vamos a compilar de nuevo. Ahí hay un par de cosas más. Error expected punto y coma before else. Bueno, acá no tenemos por esto. Yo acá nos puse el punto y coma en esta línea. Vamos a hacerlo. A ver, ¿qué pasa si yo pongo el punto y coma acá? Yo creo que me va a tirar algún error. Bueno, vino por otro lado. Undeclared first use in this function, H1. ¿Qué puede pasar? Después me dice undeclared first use in this function, M1, S1 también, undeclared. ¿Qué quiere decir undeclared? Que no está declarada. Que no está declarada, y exactamente. En int main yo empecé a escribir el código y no declaré ninguna variable. Todo esto está declarado acá, pero todo esto corresponden a los parámetros de la subrutina. Son variables locales, profe, la del void, digamos, la del tiempo. Claro, ¿no? todo lo que está en la lista de parámetros, más lo que esté acá, en este int, o en la declaración de variables acá adentro, son variables locales. No existen en el bloque del algoritmo principal. Entonces, me faltó declararlas. Así que vamos con int. Y para no tener que escribir una por una, me los voy a copiar del segundo código, ¿no? Ahí está. Y las declaramos. Y tira algunas cositas. Vamos a ver si funciona de modo, ¿no? Después vemos. Vamos a ejecutarlo.
¿Se ve ahí más o menos? Sí, se ve bien. Bien, bueno, vamos a probar. Ingrese la primera hora en área horas, minutos y segundos. Vamos a escribir, por ejemplo, a ver, 12. Y bueno, ahí sabemos que tenemos que agregarle un espacio. 12, 10 minutos, 30 segundos, por ejemplo. Ingrese la segunda hora, vamos a poner 13. Vamos a poner 15 minutos, 40 segundos, como para que sea fácil. Hay 1 hora, 5 minutos y 10 segundos de diferencia. Y me dice que la diferencia es 1. Bueno, ¿qué pasó? Esto no es 1 hora, 10 minutos y 5 minutos y 10 segundos. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué habremos hecho mal? ¿Alguno se acuerda? ¿Recuerdan cuando el martes pasado hicimos creo que era la función factorial o alguna otra función, hicimos que devolvía un dato de entrada? Y le habíamos dicho que, bueno, las tenemos que declarar, porque tenía un argumento de salida. Creo que era con X a la N probablemente. El argumento de salida le teníamos que poner un asterisco en la lista de argumentos, y yo les había dicho, de ahí en más, siempre en la subrutina le ponen el asterisco, lo usan con el asterisco. Y acá no tienen el asterisco. Acá tampoco y acá tampoco. Entonces lo que está devolviendo en realidad son las direcciones de memoria. Acá, o es basura que tenía, mejor dicho, las direcciones de memoria, porque cuando hizo esta asignación en realidad nunca lo guardó en la dirección de memoria de H. Ahora vamos a probarlo. Eso se referían, esas líneas azules que aparecían ahí, estaban hablando de eso, decían unos warnings que había algún problema con las referencias. Vamos de nuevo, a ver si me acuerdo qué datos le puse. 12, dijimos, 10, 30. Vamos a ingresar la segunda hora, vamos a poner 13, 15, 40. Me dice, la diferencia es 1 hora, 5 minutos, 10 segundos. Bien, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta? ¿No hacía falta iniciar las variables en cero entonces? ¿Cuáles variables? La, H, M y la S. H, la M y la S. No, porque fíjate que yo las que sí o sí tengo que inicializarlas en algún valor son las que utilizo como acumuladores o como, por ejemplo, con el caso del factorial que utilizaba una para acumular el producto. Ah, claro, está bien, porque esta se la asignás. Claro, exactamente. Acá hacemos una asignación y la asignación es destructiva, digamos, porque no me importa el valor que yo tenía antes, porque le va a terminar asignando el resultado de esta expresión. ¿Cómo lo solucionamos, Joel? Con esto. No tenía el asterisco acá. Y al no tener el asterisco, en realidad no estaba guardando en el lugar correcto. Fíjate que yo cuando lo compilo esto, me estaba dando antes este warning, yo omití, y me dice, bueno, assign makes pointer from integer without a cast. Esto es porque esto en realidad no lo estoy manejando como una dirección de memoria o como una variable de argumento de entrada, de salida, como lo declaré acá, y se está haciendo una conversión que está yendo a parar a ningún lado. Concretamente, entonces, al ponerle el asterisco, ahí sí estoy guardando en la dirección de memoria de la variable de destino. Los asteriscos, Juan Carlos, en realidad lo que hacen, si vamos a una explicación más de tipo C, lo que
indican es que en realidad que yo cuando hago referencia a esto, no hago referencia a un espacio de memoria local, sino que lo que hace es que yo acá estoy recibiendo la dirección de memoria de la variable original. O sea, concretamente, pasa lo mismo que con el scanf. Viste que con el scanf yo le pongo el ampersand acá y les dije, estoy pasando la dirección de memoria al scanf para que sepa dónde guardarlo. Bueno, acá lo mismo, yo utilizo el ampersand en la subrutina tiempo, utilizamos ampersand h, y acá le estoy pasando la dirección de memoria de la variable h que creamos acá. Entonces, yo no le paso el valor de la variable, o lo que contiene dentro, le paso la dirección de memoria. Acá recibe la dirección de memoria. Y cuando yo lo llamo como asterisco h, estoy guardando el resultado que calculé acá en la dirección de memoria que corresponde o que recibí acá. O sea, lo que recibí acá en la dirección de memoria de h. Así que en definitiva estoy usando esta variable. Esa es la forma en la cual yo modifico algo que está en el algoritmo principal sin recurrir a variables globales. Eso es la explicación un poquito más cercana de Mosacet. En nuestro caso nos basta con que lo que estamos haciendo es considerar esto como argumento de salida y bueno, mientras siempre lo manejemos como asterisco y el nombre de la variable, no vamos a tener ningún inconveniente a la hora de compilar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a aprovechar, porque dijimos que teníamos otra alternativa. Vamos a ver si lo podemos hacer funcionar. Y bueno, yo esta no la tenía preparada, así que vamos a ver cómo resulta. Hemos dicho que podíamos usar, y en lo que vamos a tener que ver, habíamos dicho que todo esto, lo voy a poner acá un comentario, lo voy a comentar todo este if, con el cual teníamos la lógica de cuál era la variable o el segundo más grande y todo eso, eso tenemos que probar, ¿ves? Ingresaremos una hora al revés, a ver si sigue funcionando. Vamos a hacerlo con la otra alternativa, que era hacer, asigno el valor absoluto de sec1 menos sec2. Pero antes, vamos a probarlo. Vamos a probar este código ingresando las horas al revés, ¿no? Acá les voy a pedir ayuda a ver si ustedes recuerdan las horas que había ingresado para que usemos las mismas horas. Yo había ingresado 12, 10, 30, y había ingresado 13, 15, 40. ¿Está bien, no? Sí. Perfecto, vamos a hacer ahora al revés. Esto me había dado como diferencia 1 hora, 5 minutos, 10 segundos. Ahora vamos a ingresar 13, 15, 40, escribiéndolo de esta forma. Vamos a ejecutarlo. Vamos ahora a ingresar. Esto lo voy a checar un poco, así vemos todos lo que estamos haciendo, lo que tenemos que ingresar. Vamos a ingresar entonces 13, 15, 40. Y me dice ingrese la primera hora, ingrese la segunda hora. Ah, no, algo, me parece que apreté mal un enter. Apreté un enter de más. Vamos, entonces será 13, espacio, 15, espacio, 40, enter. Ingrese la segunda hora, 12, espacio, 10, espacio, 30. Y me dice que la diferencia es 1 hora, 5 minutos, 10 segundos. El resultado es
correcto, me da bien. Bien, así que eso lo verificamos, está funcionando aparentemente bien. Vamos a hacerlo ahora, y ahora yo les muestro otra forma de comentar código. Es poniendo barra y asterisco, abro un bloque de comentarios. Todo lo que está de ahí en adelante, que figura como comentario, hasta que se encuentre con un asterisco barra. Y ahí es donde cierra el comentario. Entonces, todo esto quedó armado como un bloque de comentario. No tengo que andar haciéndolo línea por línea, como se hace con el barra barra. Bueno, y lo que dijimos entonces que vamos a probarlo con esto, con la función abs. Que me falta el punto y coma. Entonces, a sec1, entonces a sec le asigno sec1 menos sec2, el valor absoluto de esa diferencia. Compilamos. No me tiró error. Vamos a ejecutar y a ver qué pasa. Bueno, si lo compiló, quiere decir que la función abs... Para, yo lo compilé, seguro. Guardé, compilé, sí. Bueno, entonces, fíjense que yo solamente incluí estándar.io. Evidentemente, la función abs está en estándar.io. No necesito incluir la función math. Bueno, vamos a ver qué valores tenemos que ingresar. Vamos con el primer caso. Ingreso 12, espacio 10, espacio 30. Ingreso la segunda hora, 13, espacio 15, espacio 40. Y me dice la diferencia es 1 hora, 5 minutos, 10 segundos. Coincide. Vamos a hacerlo al revés. Ejecuto y dijimos que íbamos a ingresar 13, 15, 40. 13, 15, 40. La segunda hora, 12, 10, 30. Me dice que la diferencia es 1 hora, 5 minutos, 10 segundos. Bien. Si no lo hubiéramos hecho nosotros, capaz que diríamos que este cartel lo imprime siempre igual, le pase lo que le pase, ¿no? Pero bueno, vamos a creernos que sí, lo hicimos bien. Entonces, bueno, esas son las dos alternativas para construirlo. Nuevamente, como diferencias de performance, no sé si una es más rápida que la otra. De las dos formas, internamente el código hace más o menos la misma cantidad de operaciones. O puede llegar a tener más o menos la misma performance. Por ahí cambia en cuestiones de claridad, dependiendo de que les resulte a ustedes más fácil de ver. Pero las dos soluciones funcionan y se pueden utilizar. Y nuevamente, ¿ven? Acá podemos modificar una parte de la estructura interna de la subrutina tiempo sin tocar nada del código, y el código sigue viendo los mismos resultados, ¿no? Bueno, ¿preguntas hasta acá? Entonces, para valor absoluto no teníamos que agregar otra librería. No, no hay que agregar otra librería. Yo pensé que había que agregar math, pero no, ya está incluida en estándar.io. Si no, me hubiera tirado error ahí. No sé, por ejemplo, a ver, SQRT. Creo que me va a tirar otros errores, ¿no? Pero... Bueno, ¿ves? Por ejemplo, SQRT sí es una variable o una función que no está definida en estándar.io, y el error que te tira es warning, incompatible implicit declaration of built-in function SQRT. Lo cual quiere decir que hay una función que vos estás usando que no la declaraste en ningún lado.
como si yo declarara un nombre cualquiera, digamos, si yo pongo, por ejemplo, raíz, un nombre que me invento yo, y lo compilo, me va a dar lo mismo. Entonces, lo que espera es que yo escriba la raíz. No, mira, el error medio diferente. In the final reference to raíz. Y si Zack, por ejemplo, lo declarara como sol, bueno, no importa. Bueno, nos estamos yendo, digamos, por ahí del del tema y no los quiero marear más. Pero sí, digamos, eventualmente, si les diera algún error, puede ser, digamos, que con algunas variables funciones que no existan, alguna variable, una librería que no esté incluida, se agrega, digamos, aquí. En este caso, la apps ya estaba incluida en estándar IO, así que no teníamos ese inconveniente. Si les llega a pasar que usan alguna función que no se las reconoce, bueno, lo que hay que hacer es buscar en Google o en los manuales, cuál es la función o la librería que incluye esa función. Y hacer el include correspondiente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todavía por allí? Todo bien. Sí, sí. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Bueno, por hoy vamos a cortar acá. Ya tenemos dos horas de clase. Bueno, desarrollamos el ejercicio en pseudocódigo y en C. Ya un ejemplo completo en subrutina que nos estaba faltando por ver. Ya la semana que viene muy probablemente arranquemos con estructura de datos, es decir, arreglos, y bueno, ya después tomaremos el receso. Durante el receso probablemente tengan que haceremos el trabajo práctico para poder después evaluarlo y bien volvamos del receso. Así que eso lo vamos a hablar, bien el martes. En ese caso, comunidades va a seguir estando abiertas, así que para organizar los grupos se van a poder organizar, a través de grupo de comunicaciones. Y bueno, yo eventualmente los correos los voy a seguir contestando. En realidad voy a seguir contestando a mi comunidad y los contesto por ahí. Vamos a tratar de que las consultas y preguntas que ustedes tengan, mándenmelo, mándenme el comentario en comunidades. Pueden ser, si quieren, por un mensaje privado, no hay problema. Pero así dejamos de usar el correo, porque en el correo por ahí se me mezclan con todo el correo institucional y puede ser que se me pase algo de responder. En cambio, en comunidades, como solamente lo usamos para la materia, es más sencillo tener una comunicación. Sí, Santiago, es el martes a las 18 horas la clase, que bueno, sería la última antes del receso, ya que jueves y viernes de la semana que viene son feriados. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, Lautaro, decime. Le quería preguntar de cómo era el cambio de comisión, porque yo soy de la 110 de Laura, y Sí. hasta donde dijo que nos podíamos cambiar yo tenía todo aprobado. Lo que pasa es que después me fui perdiendo con los nuevos temas que dieron de archivo